día de hoy hemos tenido dos conferencias magistrales muy interesantes e importantes. La primera refería al tema de la garantía mobiliaria y el impacto que viene teniendo su implementación en el mundo y también de aras de poder hacerlo aquí. La segunda, enfocada más en un tema tecnológico a cargo del profesor Rafael Merí, sobre lo que vendría a ser la transformación digital, haciendo énfasis principalmente en el tema de la tecnología del blockchain, esta cadena de bloques que luego vamos a conversar. Un poco para poder ordenarnos en el debate, he conversado previamente con el panel. Vamos a empezar primero con el eje temático garantía mobiliaria. Nuestro país, a partir del decreto legislativo 1400, viene implementando este nuevo régimen de garantía mobiliaria que presenta una serie de desafíos, pero también de oportunidades, para conocer cómo es que este sistema, que ya lo vienen realizando en forma exitosa algunos países, por ejemplo México, por ejemplo Colombia, vienen ahora a aplicarse a nuestra realidad con particularidades muy específicas. Tenemos una plataforma única que permite, a través de un formulario electrónico, la exclusión de un registro de avisos. Como sabemos aquí todos los registradores, esta particularidad especial además, porque si bien llega a inscribirse sin calificación, tiene efectos importantes de publicidad, de legitimación, de prelación y oponibilidad. Tiene un efecto muy importante y valioso para los distintos acreedores y en general el mercado crediticio. Recordemos también que este sistema de garantía que funciona con un registro número de avisos está desconectado, rompe este sistema causal, porque para yo poder constituir la garantía ya no tengo que acreditar ante el registro la relación jurídica patrimonial, esto es el contrato, donde ya es el acto causal que genera la constitución de garantía. Pues dicho esto, a modo de introducción, cedo la palabra a Elsa a fin de que nos pueda un poco compartir la experiencia, cómo esto se viene implementando en el sistema mexicano. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Les cuento un poquito la experiencia de México y también pues los retos que se fueron enfrentando durante muchos años. En México lo que hicimos fue una reforma paulatina, o sea, muchas pequeñas reformas que nos dieron pie. Un sistema de garantías está conformado por tres elementos fundamentales. Son leyes que le dan este soporte jurídico, que es un poco lo que mencionabas. Una parte electrónica que, como ya se referenció en las conferencias anteriores, resulta fundamental para tener certeza de todo en tiempo real. Y una ejecución efectiva y ágil, ¿no? Bajo este principio se pueden desarrollar muchos esquemas y muchos productos para apoyar el acceso al crédito a las pymes, que al final ese es el objetivo primordial del sistema de garantías mobiliarias, ¿no? Y es lo que pasa en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Tenemos la misma realidad. Entonces, en México fuimos primero implementando los conceptos jurídicos, hubo muchas opiniones también encontradas de si esto era una buena idea, si se iba a poder hacer, rompe paradigmas y eso cuesta un poco de trabajo. Y después avanzamos a la elaboración o el desarrollo del sistema informático. En México es igual una base de datos nacional en tiempo real. ¿Qué pasaba? Antes esto dependía del registro de comercio, si bien en México el registro de comercio es federal, está, digamos, convenido con las oficinas de los diferentes estados, entonces había 267 oficinas registrales en donde uno pudiera encontrar una garantía mobiliaria. ¿Qué implicaba? Pues que entonces, quién sabe en dónde estaba, si había una garantía, tenía que ir físicamente a la oficina, tenía que pedir la información, esperar a que alguien se la diera, se la certificara, pues por lo tanto era totalmente inviable utilizarlo como un elemento de crédito. Entonces se abstrae este esquema y se abre una sección específica exclusivamente electrónica. El registro de garantías mobiliarias en México es 100% electrónico y lo que permite es entonces dar certeza a los terceros de la información que obra en tiempo real. Tuvimos cierta resistencia porque efectivamente se trata de un registro declarativo en donde lo único que sucede es que damos información de lo que sucedió entre los particulares. El acuerdo de la garantía, del crédito, de las condiciones se da entre los particulares. Lo único que hace el registro es publicitar esa información. Por lo tanto, tuvimos que trabajar muchísimo en cómo generar
adecuadamente estos contratos en donde se dieran estas condiciones para que entonces la publicidad fuera eficiente y cuando uno quisiera ejecutar una garantía tuviera los elementos necesarios para ejecutarla de manera exitosa. Entonces, fueron diferentes retos. Nosotros no migramos lo que teníamos en comercio a garantías, sino que pusimos un plazo y de una fecha en adelante todas las garantías que se generaran se inscriben en este registro y lo que existía atrás hasta su vigencia iba a quedar en el registro de comercio. Al día de hoy, bueno, hasta febrero, que fue la última cifra que tuve, tenemos 6 millones de garantías inscritas, a diferencia de las 3,000 que teníamos cuando inició el proyecto en México. Por lo tanto, vemos una potencialización importante de la generación del acceso al crédito porque ya hay certeza. Lo que yo les diría es no perdamos que necesitamos la certeza jurídica, el no repudio de la información, el poder consultarlo en tiempo real es lo que nos va a dar la base para poder generar productos novedosos, distintos, que abran oportunidades a las pymes. Perfecto. Dentro del marco legal que tenemos hay un reto importante a nivel tecnológico, el tema de migrar nuestro sistema de garantía a esta nueva plataforma única que se va a hacer. Lo menciono esto y para darle también la pauta a Daniel, que justo es un ingeniero. Si se fijan bien, tenemos un panel muy diverso. Contamos con la presencia de abogados, ingenieros y también economistas. Entonces, Daniel, te traslado la pregunta. ¿Qué retos supone para nosotros como país hacer esta migración desde el punto de vista tecnológico? Bien, gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Yo voy a hablar a nombre de la Subsecretaría de Tecnologías Digitales, que pertenece a la Secretaría de Gobierno Digital. En principio somos, en todo caso, el líder en temas de transformación digital y por lo tanto somos la Secretaría que promueve el uso de las tecnologías, la digitalización y todo lo que hemos escuchado en la mañana. Cuando hablamos de tecnología, yo prefiero hablar primero de varios temas antes de terminar de hablar en tecnología. Primero hablemos de las personas, ¿no? Las personas, como ustedes saben, tienen que estar siempre en un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de transformación digital, yo prefiero hablar de transformación cultural. La transformación cultural es educación, educación y más educación. Justo lo que estamos haciendo ahora, lo que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Y por parte de las entidades hay que hacer transformación organizacional. Procesos, procesos, procesos y automatizarlo. Yo entiendo de lo que he escuchado, ahí detrás de eso son procesos, ¿no? Todo lo que comentaron en la mañana, están hablando prácticamente de procesos en el fondo. Y esos procesos probablemente son manuales o se llevan a cabo, en todo caso, todo de mano, es mecánico, pero no están digitalizados. No hay un sistema, no hay única base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hablar de varios temas antes de aterrizar el tema tecnológico, porque el tema tecnológico sí es bonito, ya algunos lo entienden, como escuchaba, todo el mundo ya está inmerso en el tema, en el tema digital, ya no se puede salir de ahí prácticamente. Entonces, hablemos de la transformación cultural de las personas, hablemos de revisar inclusive las normas, no toda la legislación. En el Estado tenemos mucha legislación, mucha normatividad bastante pasada y anticuada, que hace que no podamos desarrollar sistemas, no podamos automatizar procesos. Entonces, cada vez que vamos a una entidad en el Estado, nos encontramos justamente con ese tipo de trabas. Nuevamente, ahí hablamos de transformación organizacional, revisar el proceso, revisar la normativa. Porque si revisamos y actualizamos esa normativa o rediseñamos los procesos, va a ser más fácil la transformación digital. El otro tema, aparte del tema normativo, el tema cultural, hay que hablar de temas semánticos, de estandarización. O sea, probablemente SUNAR tenga datos estándares o datos estructurados. Eso sería ideal, ¿no? Porque todos, cuando tenemos algo estandarizado, todos podemos conversar. Y eso sirve definitivamente para la interoperabilidad que escuchamos en la primera presentación. Cuando hacemos interoperabilidad, pensemos nuevamente en personas. O sea, las personas tienen que ponerse de acuerdo. Las personas pertenecen a una entidad. Entonces, ¿cómo es que SUNAT entrega información a SUNAR, a registros públicos? ¿O cómo RENIEC entrega la información a SUNAT?
o cómo cualquier entidad del Estado proporciona e intercambia datos, eso es interoperabilidad semántica, porque detrás de eso hay datos, hay estructuras de tramas, las entidades se han puesto de acuerdo, las personas se han puesto de acuerdo. Entonces, ese tema hay que revisar entre las entidades para que pueda haber interoperabilidad, ¿no? Luego, hablemos un poco de los procesos. Nuevamente, los procesos son importantes porque si tú vas a hacer un sistema, tienes que revisar el proceso. Si el proceso está mal, va a salir un sistema también defectuoso. Si tu proceso tiene problemas con normativa, entonces tenemos que revisar la normativa. Es decir, hay que revisar la normativa, la legislación, las leyes, para poder trabajar con ese proceso. Una vez que tengamos un proceso optimizado, un proceso en estado to be, ¿no? en estado ideal, ya podemos trabajar con el tema de automatizar. Y recién viene la parte tecnológica, todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos visto. Fíjense que entonces hay etapas, hay fases que seguir. La primera fase definitivamente es la gestión de cambios. Justamente hace un momento escuchamos de que sí, puede haber resistencia. Las personas sí pueden resistirse. Entonces hay que acompañar el tema tecnológico con un plan de gestión de cambios. Y eso lleva desde el primer momento, que en todo caso que hay un proyecto relacionado a tecnologías de información o tecnologías digitales. Por ejemplo, yo tengo en la máquina en este momento un sistema de trámite documentario que utiliza firma digital. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en PCM, desde que empezó el proyecto, todo el mundo usaba la firma digital? No. Hubo mucho tiempo de sensibilización, de capacitación, porque la gente no tiene que saber qué es firma digital, no tiene que saber qué es DNI electrónico. Entonces, hay que capacitar, hay que acompañar a las personas en asistencias, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo de cultura digital estamos hablando. Entonces, cuando trabajamos con sistemas, ese acompañamiento es muy importante y eso va desde el principio. Si hay un proyecto asociado a tecnologías, en ese primer momento ya hay que hacer la sensibilización, ¿no? Hay que ver cuáles pueden ser las ventajas, inclusive hablarles cuáles pueden ser las desventajas, ¿no? Porque muchas veces los sistemas lo ven como control, ¿no? Ahora sí nos van a controlar, dice, pero sirve también para gestionar y sirve para medir. Imagínense que no tengamos sistemas sin datos, sin información. Entonces, ¿cómo se mueve SUNAR y todas las entidades del Estado y cómo se mueve el Estado, ¿no? Entonces, sí es importante hacer todo ese trabajo previo para recién hablar de tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología sí nos ayuda, nos acompaña, nos ayuda a resolver todas las problemáticas asociadas a procesos, asociados a esas burocracias, a tiempos, inclusive nos ahorran costos. Entonces, pero previamente hay que revisar todo lo que acabo de comentar. Entonces, nosotros promovemos la implementación de tecnologías como, por ejemplo, tenemos una plataforma de interoperabilidad, inclusive con blockchain, para hacer trazabilidad de documentos, para hacer todo el tema de seguridad, lo vamos a trabajar también con blockchain, sobre todo temas asociados a los sistemas de digitalización. Cualquier sistema, por ejemplo, que van a desarrollar las entidades, probablemente ya estamos incluyendo la firma digital o un certificado digital, ¿no? En todo caso, algo que tenga que ver con temas de digitalización. Entonces, nosotros promovemos desde la Secretaría de Gobierno Digital esos temas y es cierto, estamos hablando ahora de ciberseguridad. La ciberseguridad en el fondo es la confianza digital, ¿no? Que también hablamos, se escuchó hoy día del tema de prácticamente confianza digital, es decir, cómo confío en otra persona en esa compra y venta, por ejemplo, que escuchaba, ¿no? Entonces ahí tiene que primero relacionarse con la confianza y si este es un tema digital, con la confianza digital. Eso en el fondo es ciberseguridad, ¿no? Entonces, los temas que comentaron, prácticamente lo estamos trabajando desde la Secretaría de Gobierno Digital con tenemos un decreto ley, la 1412, que el 8 de septiembre del año pasado lo hemos sacado y en este momento hablamos ya de interoperabilidad, hablamos de arquitectura digital, de gobernanza de datos,
hablamos de ciberseguridad, hablamos de servicios digitales, porque SUNAR lo que ofrecen son servicios digitales a personas y empresas. Por lo tanto, esos servicios digitales deben estar seguros, deben interoperar, deben detrás de ese, en todo caso en el backend, deben estar procesos automatizados, procesos en estado ideal, ¿no? Entonces, si tenemos todas esas condiciones, ya estaríamos listos para trabajar y adoptar cualquier tipo de tecnología. Gracias. Muy bien. En la exposición del doctor Wilson mencionaba las 3 etapas en las cuales esto se viene implementando o se debería implementar en un proceso en el cual vamos a usar un sistema de garantía distinto que funciona con un registro de mero aviso, pero con efecto de ponibilidad. Quería un poco enfocarnos en el tema económico, las ventajas que tiene eso sobre el mercado crediticio. Buenas tardes. Este proyecto de garantías mobiliarias en 100 Perú, en lo personal y con el equipo que venimos trabajando ya durante un buen tiempo, nos ha demostrado, nos viene demostrando que no solo hay una ventaja en un sector en específico. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos impulsando un plan de competitividad y una política de inclusión financiera. Esto ya lo hemos visto durante mucho tiempo. Sin embargo, por más que haya avances, todavía el Perú, digamos, no salta, no da ese salto que muchos esperamos en diferentes sectores. Un proyecto como el de garantías mobiliarias nos ha llevado a reunirnos con consultores internacionales, con SUNARP, con la Superintendencia de Banca, con diferentes órganos dentro del MEF, con SUNAT, Migraciones, la banca, las cajas, las cooperativas. Entonces, no estamos hablando de una mejora de un solo sector. Estamos viendo, digamos, todo un sistema entero, desde la academia, y cómo vemos la continuidad de este proyecto o de este desarrollo traspasando gobiernos, ¿no? Nosotros hemos visto mucho empuje en diferentes entidades del Estado, acompañado con el privado. Estamos viendo un win-win, un ganar-ganar en este tema, no solo de tecnología, sino un tema de mejora de procesos, un tema de cómo nos hacemos competitivos. De repente nosotros registramos, de repente yo trabajo en el gobierno, pero tenemos familiares, tenemos microempresarios, amigos nuestros, que están buscando acceder a nuevas formas de financiamiento. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Estamos introduciendo un nuevo instrumento, porque Perú ya se ha quedado con los instrumentos de siempre, ¿no? Entonces no vemos de repente que nos bajen una tasa de interés, las MIPYMES siguen con altos costos, pero hay oportunidades, hay desarrollos con las fintech, hay desarrollos también con instrumentos en la nube, que ya hablaba uno de los expositores, y cómo nosotros accedemos a esto, como lo acaban de decir los panelistas anteriores, informándonos, capacitándonos. Entonces, no solo se trata de verlos desde un sector, sino también incluso lo estamos viendo con el sector educación, porque necesitamos que desde los jóvenes que hacen empresas, desde el registrador del SUNAR, desde los directivos de SUNAR, directivos de la SBS, vean cómo se puede generar un cambio, un desarrollo, porque no estamos inventando la pólvora tampoco, estamos viendo a los hermanos en la región, Colombia, México, con estructuras muy similares en nuestras economías y cómo dan un salto cuando se atreven a innovar, ¿no? Y innovar no solo es algo que se nos ocurre de un día, ¿no? Es un proceso de largo aliento y es una mirada hacia el usuario, ¿no? Y el usuario no solo es un estándar o la MIPYME de repente, si no estás mejorando procesos, como decían anteriormente, desde la base. Entonces, esto sí te permite, si a mí me permite acceder a mayor financiamiento con menores costos, porque estoy mejorando procesos, es un salto para la familia, luego esto se traduce a la industria, también al sector financiero. Por ende, también como país das ciertos escalones a nivel competitivo, te vuelves más productivo. Entonces, nosotros desde el gobierno estamos apostando mucho por incentivar este tipo de productos, porque es ahí cuando nos toca, digamos, también romper al sector privado y mostrarle también las ventajas que ellos pueden tener, porque ya no se pueden quedar con los mismos instrumentos, porque la gente no confía ya, ¿no? Necesitan cosas nuevas. Y es por esto
que este tipo de talleres, este tipo de espacios de difusión son bastante importantes para conocernos y para conocer qué se está haciendo desde el Estado, qué estamos haciendo entre diferentes organismos, ¿no? Sí, tengo, como todo seguro, varias inquietudes con relación a cómo va a funcionar el tema de la garantía. Me gustaría trasladar una consulta puntual, pero quizás podamos compartirla aquí. Lo conversamos algo al momento que veníamos con Lourdes, camino al auditorio. Como les explicaba en un inicio, esta forma de constituir la garantía está descolocada del acto causal, del contrato. Es decir, yo simplemente, acreedor, voy ante la plataforma única del sistema de garantía y solicito la inscripción. Es súper sencillo, es una de las ventajas, bondades que tiene este sistema. Cuando yo empiezo a hacer el proceso de inscripción, tengo que consignar datos, entre otros, los datos del deudor. Y entiendo que existe una notificación que se tiene que hacer al deudor para que pueda tomar conocimiento, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Y es un poco la inquietud que conversábamos, cuando el acreedor, pues, realmente no existe una garantía como tal, ya que partimos de la premisa de que, si bien es cierto, hay un tema de interoperabilidad desde el inicio para identificar al acreedor, justo conversábamos, tanto el Ministerio de Exteriores como SUNAT están trabajando con la SUNAR para poder identificar con precisión y claridad al acreedor. ¿Qué pasa con el tema del deudor? Más aún porque este sistema de garantía tiene una virtud, el tema de la celeridad de ejecución. Entonces, pregunto, les traslado esta inquietud, no sé cómo funcionó esto en México. Cuando vino las personas de Colombia con FECámaras para un poco orientarnos cómo funcionaba, nos comentaban que la experiencia fue muy exitosa y el índice era casi cero, no había problema alguno. Les traslado esta inquietud. Bueno, sí es una inquietud que siempre sale, ¿no? en todos los países. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en México nosotros identificamos a quienes están participando a través de ya sea una firma electrónica avanzada. El responsable de la información que se proporciona es el acreedor. En caso de que hubiera un abuso o un exceso o una mala información por parte del acreedor en la plataforma, hay una disposición que te establece que puedes acudir ante un juez a solicitar, sin que esto sea un juicio, no es una petición nada más, en donde el juez analiza el caso y determina, ordena, ya sea que lo haga el juez, que le ordene a una autoridad administrativa que lo haga, la modificación, cancelación, etcétera, con independencia de que el deudor podrá acudir a reclamar daños y perjuicios o alguna otra cuestión. Al día de hoy, nosotros sí monitoreamos con el Poder Judicial pues qué estaba pasando. No hemos tenido ningún caso en donde se haya presentado un abuso o un abuso o una falsificación de información por parte de un acreedor. Realmente el sistema ha funcionado así y el 99% de la información que consta en el sistema lo ha plasmado el acreedor, ¿no? Ni siquiera un juez o ni siquiera un fedatario público, sino ha sido el acreedor directamente. Entonces, si bien es una duda razonable, la práctica, por lo menos que hemos tenido en Colombia, en México, en otros países, es que realmente se ha comportado de manera transparente sin un problema judicial de por medio. Un tema para complementar es que ya en la norma, digamos, viendo la parte técnica de lo que hemos regulado, el acreedor o el usuario dentro del sistema va a tener ciertos parámetros, uno, para ser el usuario, dos, siendo el acreedor, digamos, una gran parte usuarios del sistema financiero. El sistema financiero también está regulado, ¿no? También tenemos candados con el tema de lavado de activos y también tanto SUNAR como las empresas del sistema financiero tienen ciertos parámetros también para hacer reportes de los deudores, acreedores que estén, digamos, circunscritos en el sistema, ¿no? Entonces, eso también, y seguramente con otras cláusulas como la de ejecución u otras, permiten que el sistema tampoco no sea vulnerable. No es que va a entrar cualquiera para registrar a mis deudores sin ningún protocolo de seguridad. Y además tomar en cuenta que es un sistema que registra movimientos, transparenta información. Si en algún momento se quiere pedir una certificación o un detalle de la información que se ha ingresado, se va a dejar el rastro
y alguien pues también que incumpliría o cometería un delito también va a ser bastante cauto en no dejar algo público, ¿no? Entonces, en verdad hay, entre otras, otros parámetros normativos que están en las normas, tanto en la ley como en el reglamento, para que estos temas en el registro, además de los protocolos de seguridad que tiene SUNARP, no sean vulnerables, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente, también va a existir un tema de monitoreo, ¿no? Correcto, perfecto. ¿Sí? Solamente para complementar, estoy escuchando de que, bueno, parece que hay un sistema o una ventanilla única donde interactúan personas, probablemente empresas, ¿no? Cuando hacemos sistemas siempre planteamos de que debe haber un solo punto de acceso, ¿no? O sea, no podemos tener muchos sistemas con un nombre de usuario pago, un nombre de usuario pago, ¿no? Entonces, y debe haber también una única ventanilla de solicitudes. Nosotros estamos trabajando con un proyecto que se llama Carpeta Ciudadana, ¿no? Ahí me imagino que van a estar todos los millones de peruanos registrando ahí, la entidad, ¿no?, que le atiende al ciudadano, registrando ahí sus solicitudes, sus trámites, y en cualquier momento pueda tener acceso, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas deberían de tener también temas de comunicación electrónica, de notificación electrónica. Una cosa es la comunicación y otra cosa es la notificación, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos este tipo de sistemas, hagamos eso y también hagamos de que puedan interoperar. Es importante la interoperabilidad porque, reitero una vez más, hay otras entidades que tienen los datos y que estos sistemas que están desarrollando probablemente lo necesitan, ¿no? Entonces, nuevamente hay que sentarnos entre las entidades y ponernos de acuerdo. Entiendo también que las entidades no quieren soltar sus datos. Eso generalmente tenemos que lidiar todos los días, ¿no? Entonces, si hacemos un sistema con solicitudes, ¿no?, con notificaciones, con comunicación, con interoperabilidad y todo eso trazado con blockchain, como escuchamos más temprano, estaríamos fortaleciendo un sistema. Pero detrás del sistema también hay, recuerden, hay datos, hay infraestructura, hay data center, ¿no? Hay temas de seguridad, hay muchos temas detrás del sistema, en todo caso debajo del sistema. Finalmente, reitero una vez más, todo eso para el ciudadano tiene un fuerte impacto, al ciudadano, la empresa, ¿no? Porque va a interactuar cada vez que ingrese a ese sistema o en todo caso va a mirar prácticamente a la entidad, ¿no? Entonces, si hacemos algo mal, prácticamente puede dañar inclusive la imagen de la entidad. Entonces, nosotros como Secretaría de Gobierno Digital sí podemos ayudarles, asistirles, y creo que justo estamos viendo un tema de competitividad, que nos han pasado unos términos de referencia, especificaciones, y hemos hecho muchos aportes a esos proyectos, ¿no? Desde la Secretaría tenemos los especialistas que de acuerdo a la normativa, a la política, a los lineamientos que nosotros sacamos, se están alineando muchos sistemas, ¿no? Como les comentaba, no queremos hacer muchos sistemas y por lo tanto a veces son islas. Queremos obviamente que tengamos un único sistema para cada sector, ¿no? Y el ciudadano no pueda estar cada rato logueándose en diferentes sistemas, ¿no? Para eso estamos trabajando con una plataforma de autentificación, ¿no?, con RENIEC. No solamente el uso del DNI electrónico, sino otras formas también de identidad digital. Entonces, todo eso es parte ya de estos sistemas que hablamos y que también lo podemos, en otra oportunidad lo podemos conversar, ¿no? Sí, aprovechando la participación de Daniel, permito abordar ya el segundo eje temático como de cierre, que es sobre la base de la ponencia del profesor Rafael Merín, quien nos planteó un tema muy interesante de cómo las nuevas tecnologías se vienen implementando en los sistemas registrales y notariales. Nos dejó una frase poderosísima, que la repito: las tecnologías permiten aumentar la credibilidad de los derechos de propiedad. Y en efecto, una de estas herramientas poderosas que ya se viene hablando, no solo aquí, sino en otros lugares, lo acabamos de ver en el mapa, es el tema del blockchain, de esta cadena de bloques. Es una herramienta importante que brinda mecanismos importantes de seguridad. Pero claro, nos plantea desafíos, ¿no? Cómo articular, cómo interactuar este concepto de blockchain, que va en el mundo del Bitcoin, con el tema de la contratación jurídica, pero a una escala mayor, no solo en el ámbito de las smart contracts,
sino hablamos de contratos o negocios jurídicos inmobiliarios que son los que acceden al registro y que tienen cierto grado de complejidad. En ese contexto, pues, ¿qué opinión les merece ver el tema de la tecnología que se viene implementando en este tipo de transacciones, este tipo de comercio? Daniel. Es correcto. Nuevamente, hay temas, por ejemplo, como la interoperabilidad, están muy asociadas a este tema de blockchain, ¿no? ¿Cómo se mide, por ejemplo, cómo nosotros medimos la interoperabilidad en el Estado? Es por el número de transacciones que se hacen. Y cómo medimos también en todo caso, las transacciones que pasan en una plataforma de blockchain. Entonces, es el número, puede ser de contratos inteligentes, el número en todo caso, de trazabilidades que podamos hacer a un documento que pase de un lado hacia otro, ¿no? Y también con blockchain podemos hacer sellado de tiempo. Entonces, ese sellado de tiempo es único, ¿no? Es inimputable, no se puede modificar, imagínense. Entonces, el uso del blockchain, por ejemplo, ya lo tenemos en el Estado a través de, no sé si ustedes han escuchado, Perú Compras. Perú Compras justamente está trabajando ya con temas de contratos inteligentes para el uso de trazabilidad y sobre todo para el uso de sellado de tiempo, ¿no? Esas son las tres, en todo caso, características que en este momento trabaja ya Perú Compras, ¿no? Y nosotros, como les comentaba, estamos en un proyecto en todo caso, de una nueva plataforma de interoperabilidad. La actual, tenemos cerca de 90 entidades, han publicado cerca de 300 web service, ¿no? Y más o menos estamos hablando de 340 entidades que consumen servicios. A todo eso le estamos, en todo caso, implementando blockchain. O sea, no solamente para, como les comentaba, para interoperabilidad, sino justo para estos temas que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que se comentó en la mañana con lo que también estamos haciendo, todo eso se puede complementar y se puede unir esfuerzos, ¿no? Por un lado, si SUNAR el próximo, de aquí a un año, va a utilizar la plataforma de interoperabilidad, van a tener componentes de blockchain, ¿no? O sea, va a pasar definitivamente por una plataforma de blockchain y vamos a estar midiendo probablemente el número de transacciones de blockchain que tengamos, no, que una entidad que provea el servicio y otra que consuma, va a pasar eso por blockchain, ¿no? Entonces, eso finalmente va a generar nuevamente confianza entre todo el ecosistema, ¿no? Que está interoperando, que está consumiendo esos datos o servicios. Finalmente, en blockchain pensemos en datos. O sea, esa data prácticamente va a viajar en ese mundo digital de manera fiable, de manera confiable, no va a ser modificado, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar necesariamente ese tipo de tecnologías para fortalecer mejor, ¿no?, nuestros sistemas, para fortalecer mejor inclusive todo lo que es interoperabilidad y mejorar mejorar los procesos que tenemos en las entidades. Entonces, hay que aprovechar esta tecnología. ¿Y cómo hacerlo? Nosotros generalmente hacemos al inicio pruebas de concepto, o sea, en la red interna o en todo caso en un laboratorio. Dicho de paso, tenemos ya creado a través del gobierno digital un espacio que se llama laboratorio y todas las 8 tendencias que escuchamos en la mañana justamente se van a desarrollar en laboratorio, ¿no? Laboratorio 51, así lo hemos llamado coloquialmente porque la norma dice laboratorio, 51 por el Código País, ¿no? Porque ahí sí estamos experimentando temas de Machine Learning, inteligencia artificial, incorporando temas de chatbot, muchos temas de Big Data, Deep Learning, es decir, en laboratorio estamos identificando problemáticas engorrosas o costosas para poder aplicar estas tecnologías. Entonces lo que estamos haciendo es hacer pruebas de concepto, se valida y luego podemos replicar en las entidades, ¿no? Entonces estamos sí recién empezando, en algunos casos tenemos procesos avanzados y en el caso de Perú Compras el tema de blockchain prácticamente ya empezó, ya lo está trabajando en su red. Entonces, yo creo que es una oportunidad para SUNAR para que pueda también utilizar esta tecnología, ¿no? Bueno, yo ahí tengo un tema. Blockchain no es para todo, ¿no? O sea,
Blockchain tiene una característica y lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un proyecto es analizar la tecnología. Es una herramienta, la tecnología es una herramienta y tienes que tomar la herramienta que más te convenga para lo que tú quieres lograr. Entonces, sí es importante analizar que, por ejemplo, encriptar información, pues no necesariamente va a ser a través de blockchain. Hay otros mecanismos para encriptar información, hay otros mecanismos para dar certeza de que un documento no se vaya a modificar en el tiempo. Hay características que, como bien decía, si tenemos el parámetro, el estándar que tenemos que cuidar, cuál es el bien a tutelar, el derecho a cuidar, y entonces determinamos cuál es la tecnología adecuada, porque blockchain tiene, y no me dejes mentir, tiene muchos esquemas, ¿no? Hay una parte que sirve de tokenización, de dinero, de monetización, pero hay otra parte que es transaccional, hay una parte que es 100% democrática y hay otra parte donde podemos tener un híbrido, ya ha ido evolucionando. Y es ahí donde, si primero tuvo un boom impresionante el tema de blockchain, pues también ha ido retomando pues su propio espacio, ¿no? Ya no es todo blockchain, porque antes todos los países, todo lo querían hacer con blockchain. La verdad, yo me iría un poco contento analizando, tiene un costo, democratizar la información entre todos los nodos que participan tiene un costo energético, tiene un costo de tiempo, de respuesta, entre más participan más nos tardamos, o sea, hay particularidades que hay que analizar en la tecnología, entonces hay muchos mecanismos de diferentes esquemas, estándares internacionales que nos pueden permitir obtener buenos resultados dependiendo qué necesitamos. Necesitamos democratizar, necesitamos que una autoridad no esté en medio de, puede ser una alternativa. Necesitamos que haya una autoridad porque tiene que participar en determinada cuestión, bueno, pues hay otras tecnologías, pero siempre el primer ejercicio debe ser analizar si es o no adecuado a partir de lo que queremos lograr, ¿no? Muy bien. Bueno, yo brevemente quiero resumir esa parte comentando que qué importante estas tendencias que nos mostraron en la mañana, tanto como el sistema de garantías que puede romper en el mercado muchos paradigmas, como las otras tendencias, las otras herramientas, además de blockchain. Y no podemos ser ajenos a lo que está pasando, ¿no? Bastante simpáticos los casos de Kodak, Blockbuster. Es como que cómo vas innovando también en una relación, es similar, ¿no? Entonces no podemos ser ajenos a que hay cosas nuevas, que hay cosas que en las que tenemos que capacitarnos, con las que tenemos que vivir y están al costado ya en claros ejemplos en la región, ¿no? Con eso yo cerraría, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias.